Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 4. Clase 73. El espíritu del hombre está en los huesos. Es importante saber que el espíritu del hombre se halla en sus huesos. En consecuencia, la palabra de Dios tiene el poder de partir coyunturas y tuétanos y llegar hasta la esencia que moviliza el cuerpo del hombre para que el cambio sea posible. Entonces, discierne los pensamientos y las intenciones que hay en su corazón. Discernir significa que puede distinguir la diferencia entre una cosa y otra. Cuando la palabra penetra en el corazón del hombre, puede diferenciar entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios conoce el origen de cada pensamiento y las intenciones que le provocan en el corazón. No hay forma de engañar al único Dios que le sustenta la existencia a cada espíritu. Si un hombre escucha atentamente la voz de un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, con un verdadero deseo de cambiar, la palabra lo convencerá de sus errores y de los engaños de su enemigo, para que se arrepienta y tome la firme decisión de volver su corazón a Dios. Proverbios, capítulo 12, versículo 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El labio veraz permanecerá para siempre. El labio veraz tiene comunión con Dios y espera su dirección para abrir la boca. Solo deja que sea el Padre Celestial quien hable a través de él. En consecuencia, la Escritura dice que su labio es veraz, porque de su boca fluye la vida eterna y Dios lo seguirá usando después de la resurrección para que continúe hablando en su futuro reino. La lengua mentirosa, en cambio, es la que habla sin saber lo que quiere decir el que está sentado en el trono, porque no tiene comunión con él y se deja llevar por la influencia de las tinieblas. Continuará hablando un poco más hasta que llegues el día del juicio, lo que significa que solo le queda muy poquito tiempo en comparación con la eternidad. Proverbios, capítulo 12, versículo 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Este proverbio cierra el ciclo de lo que se ha enseñado acerca de la voz del que está sentado en el trono, que se asemeja a relámpagos, truenos y voces. Todo comienza por los pensamientos que se guardan en el corazón, porque todos contienen la espiritualidad de la voz del Creador del universo. Los que piensan el mal son aquellos que, a través de sus bocas, le hacen decir a Dios lo que nunca habría querido pronunciar. Se han dejado engañar por las tinieblas para que declaren todas las palabras que él aborrece, las que están relacionadas con el lenguaje de la esencia del mal. Pero hay alegría en el corazón de los que piensan en el bien, los que armonizan su espíritu y su alma con los mandamientos y la voluntad del Padre Celestial, y los que hacen que de su trono salgan solo las palabras que les quiere transmitir a su creación. Es sumamente importante que el creyente medite en la palabra de Dios para establecer en su corazón los parámetros del lenguaje del reino y poder discernir qué palabras debe aceptar y cuáles rechazar, de acuerdo con los mandamientos y la voluntad del Padre Celestial. Cada pensamiento que el hombre guarda a su corazón viene influenciado por la voz de Dios. Él es el único ser que existe en el universo. En consecuencia, nadie puede pensar sin estar vinculado a esa única voz divina que gobierna absolutamente todo. En conclusión, la voz de Dios tiene dos manifestaciones diferentes, una que le agrada y otra que aborrece. En consecuencia, el Evangelio consiste en conocer profundamente a Jesús, el prototipo perfecto para saber qué le gratifica al Padre Celestial y ponerlo en práctica, para convertirse en un integrante de la familia del cielo. Relámpagos, truenos y voces. Con este conocimiento como base, se comprende por qué la Escritura dice que del trono salen relámpagos, truenos y voces, ya que el uso permanente de los dos lenguajes que se confrontan a través de los espíritus creados manifiesta lo que está aconteciendo
permanentemente en el interior del que está sentado en el trono, y esa batalla entre las dos esencias provoca los relámpagos y los truenos. Los relámpagos y los truenos son provocados por las decisiones individuales que va tomando cada espíritu. Cuando son opuestas, provocan las batallas internas en el que está sentado en el trono, porque los creyentes hablan conforme a sus directivas divinas y otros desafían sus mandamientos y su voluntad. En consecuencia, de un trono donde está sentado solo uno, son muchas las voces que se escuchan, porque cada una representa a un espíritu que está consumiendo de su existencia, utilizando su libre albedrío para tomar de esa única fuente para expresarse. Al principio de la creación, cuando Dios decidió ser luz, al ser el único Dios existente, no tenía conflictos internos, ni siquiera cuando se diversificó en millares de espíritus y todas las voces estaban unificadas en un solo lenguaje. Aunque se había desglosado y cada espíritu tenía su libre albedrío, la expresión de todos era unísona, es decir, todos podían hablar con una armonía perfecta, porque todos estaban programados con la esencia buena del Creador, no había controversias verbales. Sin embargo, después de la rebelión de Lucifer, se introdujo en el universo el lenguaje de la esencia del mal. En un primer momento, contaminó a una gran cantidad de ángeles para destruir la armonía de la voz de Dios. Pero la situación empeoró después de la desobediencia de Adán, porque la contaminación de los hombres aumentó el conflicto interno del que está sentado en el trono, porque provocó en el Creador diferentes reacciones, como relámpagos, truenos y voces. La manifestación como un relámpago. Cuando los creyentes son obedientes y anhelan no equivocarse con las palabras que declaran, esperan las respuestas del Creador, y al que está sentado en el trono le agrada expresarse y responder de manera rápida y poderosa, como un relámpago, que es un resplandor vivo, un impacto de luz que opaca o anula las tinieblas. Las palabras expresadas por la presencia del Espíritu Santo son como relámpagos en un día oscuro y tormentoso, que de repente, al caer el rayo, las tinieblas son sometidas al dominio de la luz y todo se esclarece. De la misma manera, acontece con el corazón de los hombres, cuando un hijo de Dios, conectado espiritualmente con el que está sentado en el trono, pronuncia una palabra que trae revelación acerca del Señor Jesús, su entendimiento se ilumina repentinamente y hace que las tinieblas desaparezcan. Mateo, capítulo 14, versículos 28 al 30. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Es como cuando Jesús le dijo a Pedro que fuera a su encuentro caminando sobre las aguas. En ese momento, el corazón de Pedro, estructurado por el diablo, recibió un impacto de luz que hizo repentinamente desaparecer la oscuridad del engaño. Sin embargo, después la oscuridad de la tormenta volvió a tomar el control del corazón de Pedro cuando dudó por escuchar nuevamente el ruido de los truenos. Por eso Jesús le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La manifestación de Dios como un relámpago también está relacionada a la velocidad con la que el Hijo de Dios le debe responder a la astuta serpiente cuando lo viene a tentar, para que no lo pueda controlar por su esencia malvada. Debido a estas artimañas, siempre debe estar vigilante y orar para no caer en la tentación y mantenerse conectado constantemente con el Padre Celestial. Con la palabra guardada en el corazón y conociendo su voluntad, cuando el diablo se le acerque queriendo causar un día de oscuridad, la protección divina se encenderá como un relámpago en su corazón y podrá vencer la astuta obra de la serpiente. La perfecta armonía con el trono permite que la respuesta sea instantánea y contundente para vencer al adversario. Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4.
Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Respuesta como relámpago para vencer al enemigo. Jesús es el único intermediario y guía para llegar a la presencia del Padre Celestial, el único prototipo a imitar para que todos los hijos de Dios sepan cómo proceder ante los ataques del reino opositor. La respuesta del Señor ante la tentación fue instantánea y fulminante, como un relámpago, porque gracias a su meditación e intimidad con el Padre, sabía muy bien cuál era su propósito al ser impulsado al desierto. Además, estaba constantemente orando y ayunando, por lo que su triunfo sobre las tinieblas siempre fue demoledor. De la misma manera, es el respaldo del Padre Celestial con los que lo aman y guardan su palabra en el corazón. En el momento de la aflicción, su respaldo será como el de un relámpago. En consecuencia, la Escritura dice que del trono salían relámpagos, porque no importa la cantidad de hijos de Dios que simultáneamente estén pasando por este tipo de situaciones. Él está atento a las necesidades de todos al mismo tiempo. Su omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia como único Señor del universo hacen que todo esté bajo su absoluto dominio. Nada escapa de su presencia y sabiduría. La manifestación como un trueno. Otra manera que tiene el que está sentado en el trono de manifestarse es a través de un trueno, lo opuesto a su expresión como relámpago. Y esto sucede cuando los hombres se dejan engañar por el reino de las tinieblas y se oponen a sus directivas divinas, lo que le causa indignación. Job, capítulo 36, versículo 33. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. El trueno es una forma que tiene Dios de manifestar su enfado e ira contra el hombre que usa en vano la Biblia, el que habla o actúa de forma inapropiada. Y eso simbolizan los truenos que salen del trono. Se indigna cuando se oponen a sus mandamientos y a su voluntad, y proceden con iniquidad. Entonces se manifiesta su ira. Cada vez que los hombres se dejan engañar por el reino de las tinieblas, provocan una reacción muy dolorosa en Dios que va en contra de su personalidad deseada, y eso le enfada. Esa manifestación espiritual se representa con truenos que se escuchan desde el trono. Cuando los hombres le desobedecen y se enoja, el ruido de los truenos revela su furor. Por el contrario, los que son fieles y hacen su voluntad, le provocan alegría, y del trono salen relámpagos que hacen que la luz del Evangelio ilumine el corazón de los hombres. En consecuencia, en el interior de Dios hay un conflicto constante provocado por los hombres, según sus comportamientos ante sus mandamientos y voluntad. Por ese doble proceder de los hombres, Juan no puede identificar al que está sentado en el trono. Esa condición espiritual que actualmente tiene el trono es la que Dios espera que se termine, pero, a pesar de lo controvertido de la situación, permanece paciente y espera que todos los hombres se definan respecto al reino al que quieren pertenecer para luego realizar su juicio final. Los que decidieron seguirlo vivirán eternamente en su reino eterno, y los que se rebelaron irán con el diablo y sus ángeles al lago de fuego. Cuando todo haya acabado, el que está sentado en el trono se identificará nuevamente como el Padre Celestial, y el reino de la maldad habrá terminado para siempre. Entonces, ya no saldrán más del trono ni relámpagos ni truenos.